Es oficial principal de inversión en la División de Infraestructura y Energía de BidInvest, responsable de liderar la organización y estructuración de transacciones en Argentina, Uruguay y Paraguay en los sectores de energía, transporte, agua y saneamiento e infraestructura social. Posee una maestría en finanzas del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina. Con ustedes, Martín Javier Duarte. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá representando al grupo BID. Y bueno, yo no tengo una presentación tan larga, sino que vamos a estar comentando un poquito, primero, qué es lo que hacemos nosotros para, de alguna manera, ponernos en tema, y después hablar un poco de qué es esto del hidrógeno verde, estas cuestiones, cómo impacta o cómo puede ser una oportunidad de negocios para Paraguay, y vamos a ir un poquito desarrollando el tema. Entonces, primero que nada, si bien el grupo BID es ampliamente conocido en Paraguay por todo todo el alcance que ha tenido históricamente, nos parecía interesante un poquito recordar qué es lo que hacemos. El grupo BID tiene tres grandes, por así decirlo, organizaciones. Por un lado tenemos el BID propiamente dicho. El BID trabaja fundamentalmente con gobiernos. Los financiamientos son de lo que llamamos con garantía soberana, y la infraestructura. Y por último, BIDLab, que es nuestro laboratorio experimental, ¿sí? Que trata de focalizarse en temas disruptivos, ¿sí? Es, como decía, un laboratorio de ideas, un laboratorio de proyectos para empujar temas innovadores para después poderlos escalar a otro nivel. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en BidInvest? En BidInvest nosotros obviamente prestamos dinero, sí, pero además damos un valor agregado muy significativo. Entonces, dentro de lo que es BidInvest, nosotros estamos organizados básicamente por sectores. Y trabajamos todos los sectores de la economía organizados por especialistas. Por un lado, tenemos lo que sería instituciones financieras, ya que nosotros, por la capilaridad de la economía, tratamos de llegar con profundidad a la economía muchas veces a través de las instituciones financieras, por ejemplo, mediante líneas dedicadas que nos permiten, por ejemplo, llegar a las pymes, que no tenemos manera de hacerlo directamente. Por otro lado, lo que serían los sectores reales de la economía, los vemos desde una división que ataca todos los temas, llamémosle, del mundo corporativo, y hay industrias muy relevantes para el caso de Paraguay. Por ejemplo, los agronegocios. Otra industria que también está dentro de esta área es la parte de turismo, ¿sí? También lo que llamamos manufactura, por ejemplo, plantas de cemento, las plantas, por ejemplo, el proyecto gigante que se está desarrollando en Paraguay de Paracel entra, digamos, dentro de lo que sería la división de manufacturas.
Y por último tenemos el grupo que se encarga de lo que sería telecomunicaciones. Esos son sectores muy relevantes de la economía. Y por último, donde yo trabajo, es lo que llamamos la infraestructura. ¿Qué sectores nosotros vemos desde el punto de vista de la infraestructura? Vemos la parte de energía, que la vamos a comentar un poquito más en detalle. Después, lo que sería transporte, y acá en una presentación posterior se va a tocar, por ejemplo, todo el tema de electromovilidad, que es sumamente relevante para lo que sería el cambio climático. También agua y saneamiento, que como comentaban en la presentación anterior, el tema del agua es fundamental y aparte tiene un impacto muy relevante en la vida de las personas. Y por último, lo que sería la infraestructura social, que tal vez es la más nueva, y allí agrupamos todo lo que tiene que ver con la salud, que con el tema del COVID, por ejemplo, pasó a primer plano, y todo el tema de la educación, que es fundamental para el futuro de nuestros países. Aparte de hacer préstamos, como decíamos, y dar financiamiento de largo plazo, nosotros tratamos de asesorar a las empresas para darle un valor agregado. Tenemos un grupo que se dedica a todo el tema de asesoramiento y especialmente cuando vemos los proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con la infraestructura, que son sumamente complejos, tratamos de abordarlos de una manera integral, no solamente desde BIDinvest, pero también desde el BID. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros desde BIDinvest más focalizados en el proyecto en sí, pero por ejemplo en el caso del BID enfocado en tratar de mejorar las regulaciones, lo que llamamos el capacity building por parte de los gobiernos para poder monitorear los proyectos, trabajar con la sociedad civil porque muchas veces los proyectos de infraestructura tienen un impacto importante y la sociedad civil quiere y necesita estar informada. Entonces hay una serie de variables y una serie de interacciones que tratamos de darle un valor agregado. Muchas veces nos ven como un honest broker en proyectos complejos. Estamos acostumbrados a manejar proyectos complejos, proyectos grandes y de todos los tamaños. Y interactuar con otras organizaciones. En el tema de la energía propiamente dicha, que es un poco el métier de esta presentación, como pueden ver, estamos en gran parte de la cadena. Una cuestión importante es que todos nuestros proyectos tienen que estar alineados con el Acuerdo de París a partir de este año. Entonces eso es muy relevante cada vez que nosotros intervenimos en un financiamiento. Si dividimos lo que sería la parte de energía, en generación evidentemente nos vamos a focalizar en lo que sería el desarrollo de energías renovables, ¿sí? Tanto las tradicionales, como puede ser el tema de hidroeléctrica, como las más novedosas, que serían la energía fotovoltaica, la energía eólica, la geotérmica y el hidrógeno, que vamos a hablar más adelante. Después también, obviamente, tenemos un papel importante en los temas de transmisión y también, obviamente, podemos apoyar lo que sería la parte de distribución. Acá en Paraguay, como todos sabemos, tenemos una misma empresa que está en toda la cadena, pero en muchos otros países esto está subdividido. El sector privado, por ejemplo, tiene un papel relevante en todo lo que sería la parte de generación, como puede llegar a ocurrir en el futuro a medida que se vayan, digamos,
agotando la capacidad excedente, por ejemplo, de las hidroeléctricas aquí. Seguramente, como saben, el plan de ANDE contempla el desarrollo de solares, etcétera, ¿no? Entonces, el sector privado en otros países interviene y acá, digamos, está dando sus primeros pasos en la parte de generación. También todo el tema de biomasa, como decíamos antes, por ejemplo, en el proyecto de Paracel, todos los proyectos de celulosa, tal vez ustedes sepan, que todos los proyectos de celulosa utilizan parte, ¿sí?, de los residuos para generar energía. Y siempre esos proyectos son excedentes, entonces esos proyectos después le venden a la red. Bueno, un paso muy importante en Paraguay fue, por ejemplo, el primer contrato que se firmó en ese sentido de venta a la red entre el proyecto y ANDE, ¿no? En los temas de transmisión nosotros también podemos financiar, son inversiones muy grandes, tienen también impacto medioambiental significativo, y bueno, también todos los temas de asesoría que son sumamente relevantes, como los vamos a comentar en el tema del hidrógeno. Bueno, y nos metemos un poco, y como les decía, la presentación es corta, pero voy a dejar esos slides para que un poco quede marcado, y vamos a comentar todo el apoyo que el grupo BID, y en particular el BID, ha venido apoyando al gobierno de Paraguay y a sus autoridades con el tema del hidrógeno. Pero vayamos un poquito paso por paso, ¿no? O sea, si uno en estos temas de cambio climático no existe una bala de plata, eso es importante tenerlo en claro, ¿no? Sino que para los temas de empezar a encontrar una solución van a ser una combinación de acciones y de recursos, pero no va a haber un solo movimiento, una sola acción que por sí sola nos pueda ayudar a cambiar y empezar a generar una descarbonización de nuestras matrices energéticas. Entonces, empecemos un poquito por lo básico, ¿sí? ¿Qué es esto del hidrógeno verde? ¿Sí? Y acá yo me reía solo cuando estaba pensando en un poco con la presentación, es que cuando uno empieza a ver los temas del hidrógeno es como que tiene que volver a las clases de química, ¿no? O sea, tiene que repasar ¿no?, las moléculas, etcétera, que por ahí no tenía olvidado. En mi caso les aclaro que no soy ingeniero, sino que soy contador, pero es interesante para tratar de comprender qué es el hidrógeno, ¿no? Entonces, hoy ya se produce hidrógeno en nuestros países, en muchos de los países. El tema es que el hidrógeno, y como tal vez ya habrán oído nombrar, se clasifica, ¿sí?, con distintos, por así decirlo, colores para tratar de visualizarlo mejor. Y fundamentalmente el hidrógeno que se produce actualmente es lo que llamamos el hidrógeno gris, ¿no? Es el hidrógeno que se produce a través del gas natural, fundamentalmente. Entonces, es algo que se viene produciendo, que no hay, no hay gato encerrado, como diríamos, ¿sí? Es un proceso, digamos, que las empresas vienen haciendo desde hace mucho tiempo. El proceso típico es lo que se llama en inglés el steam reformer, es la manera en cómo se produce. Pero, ¿cuál es la cuestión disruptiva y la oportunidad que se plantea a partir del ingreso de las energías renovables? Es la posibilidad de producir hidrógeno verde a través de utilizando energías renovables. Entonces, repasemos un minuto. Dentro de lo que llamamos energías renovables, tenemos por el lado la hidroelectricidad, ¿sí?, que es el caso particular de Paraguay,
y en muchos de los otros países la energía renovable no convencional. Entonces, la energía renovable no convencional es la fotovoltaica, la más importante, la fotovoltaica y la eólica, ¿no? O una combinación de las mismas. Entonces, cuando hablamos, para empezar a hablar de hidrógeno verde significa ni más ni menos, ¿sí?, que producir hidrógeno a partir de una fuente de energía que sea renovable. Esa es la gran distinción. Pero esto plantea desafíos importantes, porque al final del día, más allá de que los consumidores estén dispuestos a pagar una pequeña prima, el hidrógeno, los productos generados a partir del hidrógeno tienen que llegar con un precio competitivo, ¿sí?, al usuario final. Ese es el gran desafío. ¿Cómo está Paraguay? Bueno, Paraguay fue dando sus primeros pasos en la ruta del hidrógeno, fuertemente apoyado por el BID. Y tal vez ustedes hayan tenido la oportunidad de leer el reporte de la ruta del hidrógeno. Es un documento muy interesante, muy profundo, y es un ejemplo del apoyo que ha venido dando nuestra División de Energía para caminar este paso del hidrógeno. ¿Por qué del hidrógeno verde? Porque nosotros dentro del grupo BID consideramos que el hidrógeno verde puede ser parte de la solución. ¿Es la solución total? No, puede ser parte de la solución. Entonces es muy importante ir acompañando a los países en estos primeros pasos, tratando de traer experiencias, haciendo un estudio de fortalezas y debilidades, ¿sí?, y cómo se sitúa dentro de la matriz energética de cada país. Paraguay tiene objetivos interesantes, ¿sí? Quiere disminuir al 2030 en un 20%, por ejemplo, el consumo de combustibles fósiles, quiere incrementar un 60%, digamos, el uso de energías renovables, y a su vez Paraguay tiene unas características muy especiales, porque no es común que los países dispongan de energía excedente, por ejemplo, hidroeléctrica, como es el caso. Entonces, la energía hidroeléctrica excedente es una oportunidad que el país ha empezado a desarrollar. Pero como decíamos antes, el tema del hidrógeno tiene como distintos desafíos. Si uno se pone a mirar cuáles son los drivers fundamentales del hidrógeno, uno se encuentra que por un lado tenemos el tema del costo de la energía. Eso es un tema fundamental. El costo de la energía pasa a ser un factor preponderante al momento de desarrollar un negocio de hidrógeno. El segundo es la eficiencia del electrolizador. No comenté antes, pero el electrolizador es lo que permite, ¿sí?, separar las moléculas, ¿sí? El agua, como sabemos, es H2O y el hidrógeno es H2. Entonces, el electrolizador básicamente hace eso. La eficiencia del electrolizador, ¿sí?, mediante el uso de energía renovable, es menos eficiente que, por ejemplo, mediante gas natural. Y el tercer elemento, que no es menor, es el tema del costo de capital. ¿Sí? Es muy relevante el tema del costo de capital. Pongamos un ejemplo. En el caso, por ejemplo, países como Chile o como Argentina tienen un recurso eólico y solar muy bueno, pero tienen una gran diferencia de costo de capital. Entonces, en ese sentido, ¿sí?,
Chile tiene una ventaja competitiva por ahí a igual factor de eficiencia de un eólico con respecto a Argentina. Eso también es importante. Se me está acabando el tiempo, pero quería dejar algunas consideraciones adicionales. Entonces, ¿qué cuestiones pueden llegar a ser importantes para ir desarrollando en Paraguay? Primero, el tema del transporte de mediana y larga distancia. ¿Sí? Esa es una de las aplicaciones concretas y posibles del tema del hidrógeno. Y así como tenemos, vamos a decirlo, como estaciones de servicio, ¿sí? Tenemos lo que se llama hidrolinera, ¿sí? Entonces lo que se hace básicamente es, se almacena el hidrógeno. Ese hidrógeno hay que, mediante un compresor, ponerlo en almacenamiento de alta presión, ¿sí? Después eso, digamos, se enfría y después llega a la estación de servicio, así rápidamente, ¿no? Pero básicamente existen lo que se llaman las células, ¿no? de hidrógeno en los camiones, y de esa manera se carga el hidrógeno en los camiones. ¿Por qué no el día de mañana tener parte del transporte e ir haciendo las primeras experiencias con el tema del hidrógeno? Por ejemplo, nosotros estamos apoyando en Uruguay un plan piloto que también el gobierno ha desarrollado, y son proyectos chicos de hasta 20 millones de dólares, y en algunos de estos proyectos lo que se ha planteado es en lo que es, por ejemplo, forestal, ¿sí? Que parte de los camiones empiecen a transportar medidas que sean a hidrógeno. Entonces, ¿por qué no podría pasar en Paraguay? Eso es algo interesante para desarrollar. Y otro tema muy relevante es el tema de los fertilizantes. Como todos ustedes saben, una parte fundamental de la economía de Paraguay, ¿sí? Por ejemplo, es todo el desarrollo de la soja, el maíz, ¿no? El arroz. Entonces, también, ¿sí? El hidrógeno se puede convertir en amoníaco, ¿sí? Y el amoníaco, después, si repasan las clases de química, ¿sí? Van a ver que se transforma en nitrógeno. Entonces, hoy Paraguay importa gran parte de sus fertilizantes. El desafío, por ejemplo, sería poder desarrollar proyectos, ¿sí? Y tenemos como dos tipos de fertilizantes, ¿no? Los fertilizantes en base al nitrógeno y otros en base al fosfato. Bueno, dentro de lo del nitrógeno tenemos lo de la urea, ¿sí? Tenemos lo del nitrato de amonio, por ejemplo. Entonces, se puede llegar mediante hidrógeno, amonio, al nitrato de amonio, ¿sí? Que es un fertilizante relevante, y tiene un impacto muy importante, porque a partir de eso estamos reduciendo importaciones, generando empleo local, ¿sí? Y también lo podemos ver desde un punto de vista de la seguridad, digamos, energética, y de todos los temas de logística que conocemos son muy importantes, ¿no? Entonces también eso es importante. Hay otras aplicaciones, no nos olvidemos de todo lo que es la hidrovía, el transporte fluvial. Se está también estudiando el tema de cómo incorporar el hidrógeno a todo el tema de transporte. Así que bueno, muchas cosas para profundizar en el tema del hidrógeno. Esto es como que recién comienza, pero lo bueno es que Paraguay ya está dando sus primeros pasos gracias al BID, ¿no? Que ha apoyado, por ejemplo, lo que comentábamos de la ruta, después viendo el marco de una legislación específica, apoyando esas iniciativas públicas, y desde el lado privado también empezando a apoyar los primeros proyectos que se están desarrollando
en el país. Así que bueno, con esto tenemos un pantallazo de hidrógeno, me pasé de tiempo, pero creo que valioso como para tirar una serie de tips, ¿no? de temas a profundizar, y desde el punto de vista del grupo BID estamos disponibles tanto, digamos, en la parte pública para el diálogo con las autoridades, para seguir desarrollando esto, y trabajando en conjunto con el sector privado para que estos proyectos se conviertan en realidad. Muchísimas gracias.